Buenos días a todos, hermanos de la iglesia, seguidores de nuestra página. Gracias por estar hoy también acompañándonos en esta última clase de junio que corresponde a Alma 17 al 22. Os haré instrumentos en mis manos. En estos primeros segundos quisiera darles las gracias por siempre visitarnos, compartir con nosotros. Aclaro nuevamente que esta no es algo oficial de la iglesia, es una iniciativa de nuestra página Enlace de Fe para apoyar el estudio de sus hogares, así como hay muchas otras. Entonces, estamos muy agradecidos porque cada domingo que pasa hay más personas que se han unido y que han compartido y aprovechan de compartir en sus comentarios muchas veces su testimonio o agregan principios importantes que destacar. Entonces, en base a eso también estuvimos pensando y queremos también agregar una actividad en estas clases que va a consistir en que a mitad de semana, miércoles o jueves, en los grupos de WhatsApp o de Facebook o en general en las páginas Ven Sígueme Online y Enlace de Fe, vamos a publicar alguna pregunta de reflexión o algún comentario sobre algún tema. Entonces, aquellos que están en aquellos grupos van a poder comentar algo, dar sus experiencias y cada domingo voy a elegir alguna que parezca súper interesante y poder compartirla en esta clase. Así que será un buen sistema para poder también recibir parte de enseñanza también de las personas que están compartiendo con nosotros, porque si me pongo a contestar comentarios en el momento, la clase podría desviarse y al final, claro, se pierde un poco de tiempo por el manejo tecnológico. Así que vamos a hacer eso y espero que eso pueda ser bastante útil. Bien, entonces vamos a ir de lleno hoy día a la clase, que es bastante profunda y un poquito larga, pero igual queremos, como siempre, demorarnos solo un poco más de media hora, nunca tan cerca de la hora, entre 30 y 40 minutos, y poder ver esta clase desde una perspectiva que quizás algunos no la ven, porque el estudio en Ven Sígueme generalmente es enfocado en la aplicación personal, o sea, ni siquiera generalmente, es para eso, para que nosotros nos llenemos de aplicación personal en nuestra vida, luego de extraer la doctrina y los principios. Y por eso mismo, esta es una clase de apoyo. A veces tocamos esa aplicación personal y otras veces damos datos relevantes que pueden ayudar a tener mayor conocimiento, testimonio y fe. Acá la clase está en Ven Sígueme, está el título, están las asignaciones de lectura. Hay muchas preguntas reflexivas que conviene que ustedes también se las hagan y mediten en cuanto a ello. Y los temas en profundidad aquí habla de a medida que fortalezco mi fe, podré compartir el Evangelio más eficazmente. También se habla de lo que es ser un instrumento para llevar a la salvación a los hijos de Dios. En cuanto a ayudar a otras personas a prepararse para recibir ese evangelio, y también se hace mención de el testimonio como influencia trascendente. Finalmente aquí hay un versículo que se trata aparte en el manual del brazo del Señor se extiende hacia mí cuando me arrepiento. Son temas muy bonitos, es una clase profundamente especial y que nos invita a transformarnos en instrumentos, en herramientas para el plan de Dios en el entorno en el que estamos nosotros insertos. Bien, vamos a ir como siempre directamente a el libro de Mormón. Y estamos entonces iniciando en Alma 17, que es, como dice el encabezado de este segmento del 17 al 27, una relación de los hijos de Mosía que renunciaron a sus derechos al reino. Recordemos que el pueblo quería que Aarón fuera rey, etc. Al final ya vimos esa historia, pero ellos decidieron ir a predicar. Y habla de un padecimiento y una liberación de estos hermanos. Al inicio
está hablando de que Alma se encontró en uno de sus viajes al sur con estos hijos de Mosía. Y el 2 es claro en destacar que Alma se alegró muchísimo de ver a sus hermanos. Quizás es algo que igual pasa un poco, lo damos por sentado, pero alegrarnos muchísimo. Y eso me hace un poco recordar, y yo sé que muchos de ustedes van a recordar cuando han ido al templo y se han encontrado con alguien ahí, en el salón celestial, en algún sillón de descanso, en el lugar que sea, pero se han encontrado probablemente con alguien querido. Y es un gozo muy especial, porque el templo todo es un símbolo de lo que será el reino celestial de Dios en el último día o después, en la eternidad. Por lo tanto, el ver a nuestros seres queridos ahí nos alegra muchísimo. Siento que es algo muy comparable, a pesar de que no estaban ahí en un templo, pero ellos tenían una relación muy especial desde el momento de su conversión, que ya también lo habíamos analizado. Es algo bonito pensar que sucedió. ¿Y por qué fue ese gozo? Dice, aún más gozo fue que aún eran sus hermanos en el Señor, dice. Eso uno se alegra cuando después de ver mucho tiempo a otra persona y se da cuenta que sigue sirviendo al Señor. Eran hombres de sano entendimiento y habían escudriñado diligentemente las Escrituras para conocer la palabra de Dios. Esto es genial. Ojalá que a todos nosotros nos pase, a ustedes en sus barrios, con sus amigos, con sus familias. Mas esto no es todo, se habían dedicado a mucha oración y ayuno, por tanto tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación, y cuando enseñaban, lo hacían con poder y autoridad de Dios. Hemos en el pasado hablado un poco de esta autoridad de Dios, y bastante de hecho, en cuanto a los oficios, por qué eran sumos sacerdotes, todo eso. Y en esta ocasión quisiera destacar que ahora dice que lo hacían con poder. Y anoté aquí una escritura que si bien no está en los pies de página, puede ayudarnos a comprender que el poder tiene también otra vertiente. Ni os preocupéis tampoco de antemano por lo que habéis de decir, mas atesorad constantemente en vuestras mentes las palabras de vida, y os será dado en la hora precisa la porción que le será medida a cada hombre. En esta sección que habla bastante del poder y la autoridad del sacerdocio, en la sección 84 de Doctrina y Convenios, se está hablando de que el poder también consiste en eso, en inclusive no saber lo que se va a decir, pero estar preparados. Acá se habla de que ellos tenían el espíritu de revelación. Si bien se habían preparado bastante con ayuno, oración, muchas revelaciones que habían recibido, ese mismo espíritu. Muchas veces vamos a ver en estos capítulos que les hizo cambiar algunas cosas y no tiene que ver con que el espíritu eche por la borda la preparación anterior, para nada. Hay situaciones en que el espíritu nos ayuda a adaptarnos para obtener un mejor resultado, y la clase de hoy es un testimonio de eso. Ellos dice que habían enseñado la palabra entre los lamanitas por espacio de 14 años y lograron el éxito. Bien, esas en el fondo fueron las circunstancias. Se recuerda cuando se despidieron de su padre, que partieron ahí por las tierras, y hay una promesa que es bastante hermosa. Me encanta el versículo 10 y el 11 en particular. Les dijo el Señor: id entre los lamanitas, vuestros hermanos, y estableced mi palabra. Empero seréis pacientes en las congojas y aflicciones, para que les deis buenos ejemplos en mí, y os haré instrumentos en mis manos para la salvación de muchas almas. Es una escritura bastante emocional, nos ayuda a comprender lo profundo que tiene que haber sido para ellos el recibir esa consolación del Señor previa. No a todos tenemos quizá el privilegio de recibir esa consolación directamente del Señor antes de emprender una obra. En este caso era una obra bastante grande. Lo vamos a leer también en un versículo, y es por eso que el Señor les quiso encomendar o digamos allanar un poco el camino con mayor fe y esperanza. Entonces se separaron, pero no se separaron simplemente porque había una diferencia de opinión, nada de eso. Se separaron porque creían que la obra que habían emprendido era grande, lo que dije recién.
Entonces fue en el fondo una estrategia para poder llegar a más personas. Y ciertamente era grande porque habían emprendido la predicación de la palabra de Dios a un pueblo salvaje. En el fondo fueron al medio del pueblo enemigo. Y eso no es algo menor, es algo que demuestra bastante valor, bastante fe en la conversión misma que hemos recibido para efectuar ese potente cambio también en los demás, pero no en cualquier demás, sino en aquellos que, por supuesto, no van a estar ahí con el corazón abierto. Entonces, más abajo se habla de muchas otras cosas, de las características del pueblo indolente, con las incorrectas tradiciones de sus padres, etc. Y cuenta el capítulo que Amón fue a la tierra de Ismael. Y desde el versículo 20 de Alma 17 y en conjunto con el capítulo 18 de Alma, en estos dos versículos, en estos dos capítulos, veremos 9 símiles o comparaciones muy hermosas entre Amón y Jesucristo. Quizás es una perspectiva que pocos habrán notado y que en este caso me di el trabajo de poder hacer estas referencias cruzadas a pesar de que no están ahí, pero de agregarlas para que ustedes puedan observar cómo se conecta un misionero que quiere servir a Cristo, inclusive cómo se cruzan estos destinos, estos enlaces entre un misionero y su propia fe en Jesucristo, un Salvador que en lo postrero habría de venir. Primer versículo habla de que al entrar a Amón en esta tierra, los lamanitas lo tomaron y lo ataron. Y es algo que quizás no merece tanto análisis, sin embargo, de inmediato me acuerdo de Mateo 27:2, que habla de que, bueno, al final de su ministerio, a Cristo lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Un simple símil comparación, pero que va a ir creciendo a medida que pasa el capítulo o los dos capítulos. Habla de que fue llevado a Amón, ¿cierto?, ante este rey. El rey le preguntó si quería vivir o no, en el fondo qué estaba haciendo ahí. Y Amón le dice, sí, deseo morar entre este pueblo por algún tiempo, quizás hasta el día que muera. Le está dando a entender que tiene real interés. Él no quiso declararse como un extranjero, como un advenedizo, como se dice. No quiso decir, ustedes son un grupo de personas, yo soy otro, soy mejor que ustedes, yo vengo aquí nomás a decirles lo que significa hacer esto, pero después me vuelvo. No dio ningún tipo de excusa para poder involucrarse de lleno, comprometerse dentro del mismo pueblo del rey. Entonces el rey quedó complacido, obviamente, y lo empezó a tratar bien. El 25 dice, después de que el rey le ofreció incluso una de sus hijas, Amón debe haber causado una gran primera impresión. No, sino seré tu siervo. Por tanto, Amón se hizo siervo del rey Lamoni, y sucedió que lo pusieron con otros siervos para que cuidara los rebaños de Lamoni. ¿Y saben quién es otro gran cuidador de rebaños? Segunda símil con Jesucristo. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y me encanta poder pensar en esto. Ya se está introduciendo a Amón como un gran pastor también. En ninguno de estas situaciones quiero comparar a Amón, que es un hombre claramente que recibió gran poder de Dios, pero es un hombre. No lo quiero comparar con Jesucristo en el nivel de la divinidad, pero sí estoy haciendo estas comparaciones para que nos demos cuenta de que cuando el Señor ayuda a un siervo, incluso dentro de la historia de este siervo, es probable que muchos caminos se entrelacen y se crucen con los ejemplos que el Salvador dio. Después se dice que, bueno, estuvo algunos días trabajando ante el rey, y surgió esta contienda que muchos conocemos, cuando otros lamanitas vienen digamos, a esparcir, en este caso, a los rebaños que Amón cuidaba con otros siervos. Entonces, el 29 declara que estos otros siervos lloraban por temor a perder la vida.
Aquí se dejan claro que había el rey matado a otros siervos porque no habían podido contener a los rebaños cuando estos lamanitas que usualmente venían a esparcirlos habían llegado en el pasado. Cuando Amón vio esto, se le llenó de gozo el corazón. Y aquí no pensemos mal, no creo que haya sido el gozo de él porque estaban muertos de miedo. Aquí está el gozo claramente manifestado por lo mismo, porque él dijo que manifestaré mi poder. Y vio una oportunidad. Y también vamos a ver en los versículos a continuación que el aprovechar oportunidades es clave también para hacer que el reino de Dios prospere. Y me encanta manifestaré mi poder, esa frase. Y en cuanto a poder, relacionándolo con el poder que estábamos hablando más arriba, la clave está en Alma 18, creo que el 35, Alma 18:35, que habla de acuerdo a cómo funciona el poder, en base a qué. Entonces nos vamos a saltar a Alma 18:35, que dice así: y mora en mí parte de ese espíritu, el cual me da conocimiento y también poder de conformidad con mi fe y mis deseos que están en Dios. Es decir, de acuerdo a la fe y a nuestros deseos es que el Señor nos da cierto nivel cierta proporción de poder para ejecutar. Entonces es importante que recordemos siempre eso: fe y deseos, pero deseos justos. De acuerdo a esos deseos justos, si son efectivamente motivados por algo correcto, el Señor va a obrar poder. Y seremos, primer indicio de que seremos instrumentos en la mano de Dios. Entonces, eso fue lo que pensó, que él iba a poder, y estaba seguro, tenía fe que iba a poder controlar la situación. Ocurrió que los alentó con sus palabras diciendo: hermanos míos, sed de buen ánimo y vayamos a buscar los rebaños. Es decir, un pastor buscando rebaños que se perdieron, que se fueron. Otro símil bastante impactante con la vida de Jesucristo mismo. Recordemos que en Mateo 18 se habla esta historia hermosa que dice: ¿qué os parece si tiene algún hombre 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No irá por los montes dejando las 99 a buscar la que se ha descarriado? Y si acontece que la haya, de cierto os digo que más se regocija por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Aquí no estamos hablando de números, pero Amón fue por esas ovejas que se desbordaron y las fue y las trajo, las quiso traer. Y también habla, bueno, de que al final hubo más contienda, llegaron los hombres de nuevo a esparcir, al final hubo una pelea. Dice que no temían a Amón porque era uno, simplemente. Varios contra uno debería ser eliminado el uno. Sin embargo, no sabían que el Señor había prometido a Amosías que libraría a sus hijos de las manos de ellos. Y cuando hay una promesa del Señor, vamos a ver que el resultado es simplemente que lo opuesto no es posible. Simplemente no es posible. Cuando el Señor habla y promete algo, lo opuesto no es posible. Y por eso después vamos a ver muchas frases en las cuales se describe a Amón como alguien al que no se le podía matar. Acá dice que se adelantó Amón, empezó a arrojar piedras, mató a varios con sus piedras, avanzaron el oponente con mazas para matarlo, él con la espada cortaba el brazo a todo el que levantaba la maza para herirlo, porque resistió sus golpes, hiriéndoles los brazos con el filo de su espada. Y este es un gran símil, aquí me detengo porque no está en el Nuevo Testamento, pero sí está en la Doctrina y Convenios, que Jesucristo mismo dice: yo soy Dios, escuchad mi palabra que es viva y poderosa, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, por consiguiente prestad atención a mis palabras. Habla de otro tema, por supuesto, pero usa el gran símbolo de la espada, tal como, no como símbolo, sino en realidad Amón usó un filo de espada. Comenzaron entonces a huir, obviamente un poco perturbados porque era tan poderoso una sola persona. Dice que cortó cuantos brazos se levantaron y no fueron pocos. Entonces, al final, el
capítulo 18 comienza diciendo cómo estos siervos fueron después al rey y le llevaron los brazos de aquellos que en el fondo había cortado Amón. Y ellos mismos dijeron, bueno, aquí dice que también de su gran poder en luchar contra aquellos, le contaron, se asombró en extremo y dijo, seguramente es algo más que un hombre. He aquí, ¿no será este el gran espíritu que envía tan grandes castigos? Entonces ya empezó a creer en que había algo sobrenatural aquí, algo extraño, o era un Dios, un gran espíritu, era el Dios en que creían. Por supuesto, esto más adelante es aprovechado como una enseñanza, pero aquí, como está también de este color, café claro, es un símil que detecté también con Jesucristo. Recordemos que en Lucas 8:25 les dijo Jesucristo mismo a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban diciéndose los unos a los otros, ¿quién es este que aún manda a los vientos y al agua y le obedecen? O sea, estaban sumamente maravillados, asombrados, incluso quizás temerosos, no lo sabemos, pero bueno, sí dice ahí atemorizados, se maravillaban, en el fondo se preguntaban, ¿quién es este? Esa pregunta es muy parecida al ¿quién es este? A esta, ¿no será este? Y además en otra escritura Lucas, ya yendo también a una situación final de Cristo de administración a ellos, entonces ellos, los discípulos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. También se relaciona bastante con esto. Entonces, siguiendo un poco hacia abajo, hay otro símil bastante poderoso. Los siervos le dijeron al rey, si este es el gran espíritu o un hombre, no sabemos, mas esto sí sabemos, que los enemigos del rey no lo pueden matar. Eso les acabo de compartir, que cuando Dios promete algo, lo opuesto se hace imposible. Acá no es posible matarlo. Y uno podría decir, no, pero si es posible, él es un mortal. Sin embargo, hay una promesa. Por lo tanto, esa mortalidad es protegida de tal manera que nadie pueda hacerla posible, esa mortalidad final, aunque sea temporalmente, porque hay una promesa. Y cuando Dios promete, no es como cuando el hombre promete, que muchas veces falla. Y aquí dice, bueno, anoté también otra comparación, un enlace bastante bonito que habla en Juan 10, uno de mis capítulos favoritos también. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, dice Jesucristo. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué interesante escritura. Él está declarando que es dueño de su propia vida. Y eso se lo concedió el Padre para que él pudiera vencer efectivamente la muerte por sí mismo. Entonces, a Cristo no se le podía matar. Bueno, a Amón, aunque fuera temporalmente, tampoco. Más abajo dice, enfatizan en que no se le puede matar. Entonces, el 4 dice que el rey como que se convenció, ¿no? Efectivamente es el gran espíritu, según la tradición que ellos tenían. Entonces, el 8 dice, sucedió que el rey Lamoni preguntó a sus siervos diciendo, ¿en dónde está este hombre que tiene tan grande poder? Y ellos le dijeron, he aquí está dando de comer a tus caballos. Ahora bien, antes que salieran a brevar sus rebaños, el rey había mandado a sus siervos que prepararan sus caballos y carros y lo llevaran a la tierra de Nefi, porque el padre de Lamoni, que era el rey de toda esa tierra, había mandado preparar una gran fiesta en la tierra de Nefi. Él se asombró, por supuesto, y dio cuenta y testimonio evidente de la fidelidad de este siervo, que se acordaba de todas sus órdenes, dice el versículo al final del 10, se acuerda de todas mis órdenes para ejecutarlas. Es decir, él se dio cuenta de la gran fidelidad de Amón. Era tan fiel y era efectivamente alguien en quien se podía confiar. Y ese es también una gran conexión con Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este es Jesucristo, por supuesto. Pero
Amón está siendo tan semejante a Jesucristo en esta situación que uno podría decir que está acordándose de todas las órdenes de este rey, de los mandamientos. Él está haciendo la voluntad de este rey fielmente. Entonces es bonito pensar también en eso. Hay conexiones que quizás son inconscientes en la vida de Amón, cosas que se fueron cruzando en su ministración, y otras que por supuesto Amón está consciente y quiere ser como el Salvador, como Cristo, como un discípulo fiel de él. Y acá hay otra conexión importante, porque uno de los siervos del rey le dice Rabana, porque se estaba yendo, entonces quería que se quedara, que interpretado significa poderoso o gran rey, pues consideraban que sus reyes eran poderosos, y por eso le dijo Rabana. El rey desea que te quedes, que no se fuera. Entonces aquí es importante destacar que en Mateo 23 dice las salutaciones en las plazas y el ser llamados por los hombres rabí, rabí. Pero vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. En el fondo, uno es el rabí. Está hablando un poco de eso. Obviamente dando a conocer la doctrina real, de que si hubiera un maestro, sería solamente Jesucristo. Pero eso no quita que obviamente hay maestros de escuela dominical, hay otro tipo de maestros. Lo mismo acá, hay otros tipos de rabí. Pero es interesante notar que a Amón se le dijo Rabana, y las terminaciones con H al final y con Ban al final o entre medio son muy típicas en el idioma hebreo. Entonces Rabana tiene precisamente las dos ahí que destaqué en negrita. Por lo tanto es un nombre propio, para nada inventado. Muy difícilmente que José o cualquier escritor de esa época hubiera inventado un nombre que coincidiera con las formas de escribir de acuerdo a la raíz del significado de una palabra compleja, como es rabí. Un dato adicional solamente. Entonces, de modo que Amón se volvió hacia el rey y le dijo: ¿qué quieres que haga por ti, oh rey? Mas el rey no le contestó por espacio de una hora, dice. Después le preguntó otra vez, de nuevo no le contestó. Y aconteció que Amón, estando lleno del Espíritu de Dios, percibió los pensamientos del rey. Y aquí quiero detenerme un poco en lo que significa el estar atentos a lo que está sucediendo cuando enseñamos a alguien. Aquí yo no puedo lamentablemente estar atentos a sus caras, no tengo las a veces 300 caras que están en línea o 1000, no podría verlas. Quizás un maestro en una clase presencial sí puede, o en una visita de administración, o en una videollamada uno a uno. Ahí uno se puede dar cuenta mejor de las cosas que están pasando. Este percibió del versículo 16 lo relaciono inmediatamente con un versículo que acabamos de pasar, que habla el 12. Dice que Amón entró en donde estaba el rey y observó que el semblante del rey había cambiado. Voy a destacar el observó. Se relaciona perfectamente el destacar cómo era el semblante del rey hasta ese nivel de detalle que el Espíritu le hacía poder observar, presenciar, percibir, como dice el versículo 16. Es un ejemplo para a todos aquellos que se esfuerzan por ser mejores maestros. No me refiero a maestros como un llamamiento de maestros, me refiero a maestros. Todo el discípulo de Cristo puede ser también a la vez de discípulo un maestro, alguien que enseña algo a otra persona, ministrándole, ayudándole a entender el Evangelio. Y por eso es tan importante el estar atentos a las impresiones espirituales. Y ahí le pregunta, ¿se dio cuenta Amón que ya el rey quería entender o daba por hecho que Amón era alguien supernatural? Entonces se dio cuenta, y por eso al darse cuenta más abajo dice que él sin malicia, dice prudente pero sin malicia, ingeniosamente, en el fondo se aprovechó también de toda esa situación que era en el fondo que él estaba teniendo un momento en el cual iba a poder aventajarse a través de ello. Entonces el 17 dice: yo te digo, ¿a qué se debe que te maravilles tanto? He aquí soy un hombre. Ahí empezó a sincerarse. Es decir, no te maravilles tanto, soy un hombre. Soy tu siervo. Por tanto, cualquier cosa que desees que sea justa, yo la haré.
gran comparación con Cristo es esta frase. ¿Por qué? Lucas 22:42, uno de los versículos más impresionantes de la expiación entera de Jesucristo, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cualquier cosa que desees que sea justa, yo la haré. En el fondo, hágase tu voluntad, oh Rey, en este caso. Un gran enlace doctrinal, que, como dije, un modelo de lo que pasa y vive Amón con lo que vivió Jesucristo mismo. Entonces, efectivamente, le empieza a declarar ya la verdad, a enseñar quién eres tú ese gran espíritu, dice. Amón le dice de inmediato: no lo soy. ¿Cómo sabe entonces mis pensamientos? ¿Con qué poder mataste a las personas? Etcétera. Si me explicas concerniente a estas cosas, te daré cuanto deseares. Y le ofrece la protección incluso de ejércitos. Algo así va a pasar con el padre de este rey después. Él empieza a ofrecer cosas para conocer la verdad. 22. Entonces Amón, siendo prudente pero sin malicia, como dije, empezó a enseñarle de una manera muy, muy particular. Le hace una pregunta: ¿escuchará mis palabras? Primero lo compromete a escucharle. Entonces el 23 dice que efectivamente, como fue afirmativa la respuesta, lo comprometió. Es una forma ingeniosa. Técnica de enseñanza ahí para los misioneros que ya lo han hecho, los miembros que podemos seguir practicándolo. Y empieza este diálogo que es muy importante. ¿Crees que hay un Dios? Ignoro lo que eso significa. ¿Crees tú que existe un gran espíritu? Sí. Y ahí se declara esa creencia que ellos tenían de creer un gran espíritu. Y Amón dice: este es Dios. Es genial tener este ejemplo en las escrituras, porque muchas veces uno preguntaría: ¿por qué Amón está enseñando que Dios es un gran espíritu? ¿Hay un error en el libro de Mormón? No, no se trata de eso. Él está aprovechando una circunstancia. Y primero, antes de explicar qué es lo que está haciendo Amón, de todas maneras, y yo me atrevo a decir que sí, que Dios también es un gran espíritu. ¿Por qué? Porque Juan mismo declara: Dios es espíritu, y los que le adoran en verdad y en espíritu es necesario que le adoren. En el fondo también Dios es espíritu. Por supuesto, nosotros, si vamos a la doctrina tal como es, tenemos que Dios y Jesucristo son seres de carne y huesos exaltados, ¿cierto? Son personajes, más allá de un espíritu, son un alma eterna que se compone también de un cuerpo. Sin embargo, también Dios es un espíritu, de la misma forma en que yo, Hernán Toledo, soy un espíritu, porque tengo un espíritu. Entonces, Dios es espíritu de la misma forma que Dios es amor, por ejemplo, porque tiene amor, porque tiene un espíritu. Entonces, igual tampoco no entraremos en detalle, pero en el fondo igual no es una enseñanza tan errada que Amón está aprovechando para disfrazarla y de verdad completa. Entonces, aquí dice que este es Dios, y esto quiero hacer aquí una comparación con lo que hizo, acá la tengo en la enseñanza del principio común, le digo yo, debe tener otro nombre, o en el fondo no tiene por qué tener un nombre, pero yo la identifico así. Cuando Pablo fue a Atenas, él se enardecía, dice, viendo la ciudad entregada a la idolatría, mucha discusión, etcétera, en las plazas. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. ¿Qué querrá decir este palabrero? Parece que es predicador de nuevos dioses. Le acusaron de nueva doctrina, cosas extrañas. Pero ellos, sin embargo, se interesaban, dice Hechos, en oír algo nuevo. Eran curiosos. Entonces esto Pablo también lo iba a aprovechar, por supuesto. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, dice Pablo, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Es decir, estaban todos los dioses que creían los atenienses, y había una estatuilla que decía: al Dios no conocido. Inmediatamente dijo ingeniosamente: los voy a comprometer. Fue en el fondo lo que hizo Amón. Pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. O sea, ese Dios no conocido para los atenienses era Jesucristo. Efectivamente, lo que iba a hacer Pablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. No voy a seguir leyendo por tiempo, pero este capítulo es genial. Aquí se declara lo que es Jesucristo de una manera tan poética, tan hermosa, que les recomiendo que puedan leer este capítulo. Y habla un poco también al final
pero cuando oyeron lo de la resurrección, unos se burlaban, dice, pero algunos creyeron. O sea, al final vamos a encontrarnos que muchas veces vamos a ser objeto de burlas, pero tiene también sus frutos, si lo soportamos y lo llevamos con paciencia. Entonces, esa es una gran comparación también de lo que fue la estrategia, la técnica, el método de Amón para poder aprovechar la doctrina, incluso un poco equivocada hasta cierto punto, de un rey, que iba a traer consecuencias muy positivas, no solo para el rey, para todos también. Amón le asegura: soy solo un hombre, y le empieza a enseñar la doctrina. Esto es muy genial, no vamos a alcanzar mucho a ver el resto, pero le explica esto que dije, de acuerdo a la fe y los deseos, funciona el poder que él ha expresado, que hizo un poco asombrarse y confundirse al rey. Cuando Amón hubo dicho estas palabras, empezó por la creación, después dice la caída, además de más escrituras, menciona el plan de redención y la venida de Cristo. En el fondo, como uno podría resumir, le enseñó la creación, la caída y la expiación, que según los nombró el elder Bruce R. McConkie, son los 3 pilares de la eternidad. ¿A qué se refiere con esto? Que la expiación no habría tenido ningún sentido si no hubiera habido una caída de la cual expiar, o sea, salvar, pagar por algo que alguien que cayó no podía, o no podía elevarse por sí solo. Por eso es la caída. Y por supuesto, una caída no podría haberse dado en un contexto si no hubiera sido creado ese contexto. La creación, por supuesto, es donde parte todo. Son los 3 pilares de la eternidad. Entonces, pasando al 19, este es un capítulo bastante bueno. Lo vamos a pasar muy rápido. Habla de Lamoni recibe la luz de la vida sempiterna y ve al Redentor. Los de su casa caen a tierra dominados por el Espíritu, y muchos de ellos ven ángeles. Amón es preservado. Y después se establece la iglesia. Este capítulo contiene un efecto dominó, pero yo le llamo también un efecto de, ¿cómo decirlo?, ondas. ¿Han visto como cuando una piedra cae en el agua? Entonces aquí voy a mostrarles una imagen. Se ve aquí, ¿cierto?, donde cayó algo pesado, ¿cierto?, una piedra. Se ve que se generan ondas en el agua. Entonces vamos a ir viendo en este capítulo qué puede significar esto en cuanto a la expansión, expansión en cuanto a las acciones de este capítulo, que básicamente es la predicación del Evangelio. Pongamos mucha atención. Entonces tenemos un centro. Hagamos que esta piedra es Amón mismo. Entonces en el versículo 1 y en el 6, vayamos directo al 6, ya tenemos que en el 1 que después, o sea, para cerrar el capítulo anterior, el rey había caído, ¿cierto? Todos se habían preocupado porque ya pensaban que había muerto en el fondo. Entonces el 1 dice que después de 2 días y 2 noches estaban ya para llevar su cuerpo y ponerlo en un sepulcro. Y en el 6 dice: y esto era lo que Amón deseaba, pues sabía que el rey Lamoni se hallaba bajo el poder de Dios. Sabía que el oscuro velo de la incredulidad se estaba disipando de su mente, etc. Entonces, en la primera onda del efecto, tenemos al rey Lamoni. Desde el 7 en adelante habla de que a la reina le solicitó, era lo único que él deseaba. Así pues, entró para ver al rey según lo que la reina había deseado de él, y vio al rey y supo que no estaba muerto. No está muerto, sino duerme, le dijo a la reina. ¿Crees tú esto? Y ella le dijo: no tengo más testimonio que tu palabra y la palabra de nuestros siervos. No obstante, creo que se hará según lo que has dicho. Ella demuestra fe y Amón la confirma. Bendita eres por tu fe excepcional. Segunda gran onda del efecto, la reina misma, la esposa. Vámonos al 15, que habla un poquito de el resultado en la siguiente onda de expansión. Ahora bien, cuando los siervos del rey vieron que habían caído, hubo muchos que cayeron, o sea, que cayó el rey precisamente, pero empezaron también a clamar a Dios, porque el temor del rey se había apoderado de ellos también, pues eran los que se habían presentado delante del rey y le habían testificado del gran poder de Amón. Al ver este segundo testimonio, por así decirlo, hubo otro grupo, los mismos siervos, que también empezaron a reconocer este poder de Dios. Vámonos al cuarto, que está en el 16 y 17.
Está hablando de una mujer lamanita que en el fondo no había caído a tierra, se mantuvo de pie, milagrosamente, por supuesto, según las vías del Señor. Se había convertido al Señor muchos años antes, pero esta fue quizás la situación que Dios estaba preparando para que ella fuera un instrumento también. De eso se trata esta clase. De modo que se había convertido al Señor y nunca lo había dado a conocer. Entonces cuando vio esto, sale que supo que era el poder de Dios, y pensando que esa oportunidad de hacer saber a la gente lo que había sucedido entre ellos, y que al contemplar aquella escena los haría creer en el poder de Dios, corrió en el fondo a hacerlo saber de casa en casa. Fue un esfuerzo bastante grande, pero imagínense, otra cuarta onda del efecto de Amón. Y la última onda, expansiva, por así decirlo, porque esto es exponencial también, podrían seguir, Alma 19, del 30 al 35, habla un poco de, después de mucha historia que pasa aquí, cuando hubo dicho esto, trabó las manos rebosando de gozo y hablando muchas palabras que no fueron comprendidas, y hecho esto tomó la mano del rey Lamoni, y aquí este se levantó y se puso de pie. Entonces, en el acto, viendo él la contención, él empezó a predicar. Y al final del 31 dice, y cuando oyeron sus palabras, creyeron y se convirtieron al Señor. Hubo muchos que no creyeron, dice el 32, pero más abajo también, del 35, muchos que creyeron en sus palabras, fueron bautizados incluso. Entonces vemos cómo el último grupo de esta onda, que quizás se expande y cada vez es mayor, precisamente fue mayor porque podemos titularlo como muchos lamanitas. La piedra Amón expandió todas estas ondas de bendiciones para un pueblo entero, a través de un solo rey que parecía ser imposible convencer, pero como dije, cuando el Señor promete, lo demás, lo contrario, se hace imposible, pero lo que el Señor promete no solo es posible, sino es un hecho. Hay muchas cosas aquí entre medio, no vamos a alcanzar a verlas, pero tenían relación con lo que creían de Amón. Las personas que se preguntaban qué habrá pasado, decían algunos que era gran espíritu, otros un monstruo, etc. Hay personas que creen y personas que no, en todos lugares. Bien, en Alma, bueno, antes de pasar a Alma, resumamos en que esta onda es así, es como una onda que básicamente hace que desde el testimonio de un solo hombre puedan llegar muchos a la verdad, muchas veces sin hacer tanto esfuerzo, muchas veces como lo hicieron estos hijos de Mosías, separándose. Entonces tenemos que aprender que a veces la preparación más el poder del Espíritu Santo conduce a muchas almas al arrepentimiento y al verdadero gozo de ese cambio. Alma 20 entonces está hablando un poco, también aquí voy a leer el resumen. El Señor envía a Amón a Midoni para que libre a sus hermanos encarcelados. Amón y Lamoni se encuentran con el padre de Lamoni, y aquí se genera esto, que hay una discusión aquí, porque obviamente el padre de Lamoni se enoja porque Lamoni está en el fondo dominado por Amón, porque le creyó todo, no fue a su fiesta, etc. Entonces pasa todo eso. En el fondo quería primero matar a Amón, después incluso a su propio hijo, este padre del rey Lamoni. Incluso le ordena en algún momento a Lamoni que mate a Amón. Lamoni le dice, no mataré a Amón, ni volveré a la tierra de Ismael, sino que iré a la tierra de Midoni para librar a los hermanos de Amón. En eso habían acordado al inicio del capítulo de ir al viaje a librar a sus hermanos que estaban encarcelados. Estos hermanos, precisamente, voy a poner una foto, estaban encarcelados y habían padecido mucho. Entonces esto hizo que el rey se compadeciera. Pese a que el rey tenía otros planes, aún así se atrevió a acompañar a Amón. A tal grado era la conversión que estaba viviendo. La cosa es que hay ustedes analizarán el tema, al final Amón lo terminó hiriendo un poco, pero a pesar de eso, después el padre del rey Lamoni se asombra y él empieza a conceder cosas. En el fondo, al final le concedió en el 27 que sus hermanos sean sacados de la cárcel. Incluso les dejó al rey Lamoni, gobernar por sí solo después. Y eso produce un gran efecto después en el pueblo de Lamoni, porque hay libertad religiosa. Es importante destacar cómo las cosas del Señor se van conectando. A veces hechos que
parecieran ser ínfimos, causan un gran impacto después. Entonces es bonito pensar en estas escrituras. Entonces aquí habla al final, el versículo 29, que Amón se entristeció mucho de ver que estaban desnudos, con piel escoriada, con hambre, sed, etc. Pero fueron pacientes en todos sus sufrimientos, estos jóvenes misioneros. Bien, 21 comienza en estos 5 capítulos una relación de predicación de Aarón y Muloki, que era la otra vertiente del otro lugar donde habían ido a predicar, en este caso a Aarón, y aquí se cuenta cómo predicó en varios pueblos, pero particularmente al padre del Amoni. Amón tenemos al Amoni y acá tenemos a Aarón que va a predicar finalmente al padre. Y desde el versículo 3 al 15 yo puse en gris las características negativas y en otro color verde las positivas, la reacción de los misioneros, para que aprendamos cómo reaccionar. Yo sé que va a parecer casi imposible porque imagínense estar entre personas obstinadas, más obstinadas, otro pueblo, endurecidas, maldad, abominaciones, y reaccionar simplemente con empezar a predicar, incluso en las sinagogas. Después se habla de que empiezan a contender. La reacción también les dicen: no creemos que sepas tal cosa a Aarón, no creemos en estas insensatas tradiciones. Pero la reacción de Aarón empezó a explicarles las escrituras, ya no solo a testificar y empezar como a hacer una prédica general, sino a dar explicaciones. Es decir, hubo paciencia contra las personas que no querían creer. Otra cosa negativa: se enojaron, burla, no quisieron escuchar, pero la reacción salió de la sinagoga y llegó a una aldea. Es decir, bueno, ya no me están escuchando, no me desanimo, voy a otro lugar, donde me quieran. Quizás muchas veces va a ser esa la solución. A veces tampoco hay que ir siempre de oposición, de confrontamiento. Y eso me hace recordar cuando fui misionero. Yo me acuerdo que como a los 10 meses de mi misión reflexionaba bastante en que yo tenía una muletilla que quizás muchos tenemos, que es el pero, el hablar con muchos peros. Entonces tocaba una puerta y me salía un hermano testigo de Jehová, un hermano católico, y me decían obviamente tenemos discrepancia de doctrina con otras denominaciones. Entonces ellos me decían algo y yo decía: está bien, pero... y daba mi opinión. Entonces me di cuenta que eso, el dar muchos peros hace que inmediatamente baje una barrera entre las personas. Quizá eso también hizo a Amón cuando dijo: ¿crees en un gran espíritu? Sí. No le dijo, pero que no es gran espíritu Dios. No, dijo sí, y ese es Dios. No usó peros. Y por lo tanto sacó esa barrera que se forma cuando uno habla con peros. Yo cuando fui misionero y me di cuenta de eso, dije: no voy a decir más la palabra pero en un contacto. Y fue increíble el cambio. De verdad noté cómo muchas más personas me recibían en sus casas. Bien, entonces más reacciones. Dice: contendieron con muchos. Dice que endurecían sus corazones, pero ellos partieron y llegaron a la tierra de Midonis. Nuevamente fueron a probar a otro lugar, predicaron la palabra a muchos, pocos creyeron, pero creyeron algunos. Otra reacción: fueron aprendidos y encarcelados, y esto ya es más grave, padecieron muchas cosas. Sin embargo, el 15, y salieron otra vez para declarar la palabra. Genial cómo ellos podían hacer tantas cosas con tan buena voluntad. Son un gran ejemplo. Entonces aquí habla de esto, al final de que el rey Lamoni, coproducto de todo esto, hizo edificar sinagogas, se declaró un pueblo libre de la opresión incluso del padre de Lamoni, libres de adorar. Capítulo 22, no vamos a alcanzar a verlo, pero habla de Aarón, que fue a predicar al padre de Lamoni. Él quería con insistencia ahora recibir el evangelio a causa del buen ejemplo de Amón, que preparó el corazón de este rey. Y acá está la reacción más abajo. Cuando él ya empieza a creer, pasa lo mismo que con su hijo, el otro rey, pero cuando empieza a creer también le declara la creación, la caída y la expiación, los pilares de la eternidad. Y también
en este caso, este rey ya creyendo, dice, daré cuanto poseo, sí, abandonaré mi reino a fin de recibir este gran gozo. Hace mucho contraste con lo otro que le ofrecía quizás la mitad del reino, o el otro rey que le ofrecía un ejército. Acá ya está creyendo efectivamente y se está convirtiendo su espíritu. Entonces, termino con esta escritura sumamente bonita de Aarón. Si tú deseas esto, si te arrodillas delante de Dios, si te arrepientes de todos tus pecados, si te postras ante Dios e invocas con fe su nombre, creyendo que recibirás, entonces sostendrás la esperanza que deseas. Este rey quería ser salvo y efectivamente a través de la amorosa administración de Aarón recibió esa esperanza en vida. Entonces habla de administración, de conversión de él y toda su casa, en el fondo muchos más también. Y al final hay algunas cosas para meditar, habla de la tierra, la faja angosta, que podría ser Chepa, Panamá, que habla de que se podía recorrer en un día. Entonces habla de datos más curiosos, pero en el fondo la clase trataba de darnos cuenta de el amor de Dios al hacernos parte de su obra. No nos excluye, no hace las cosas por sí solo. Él puede mandar legiones de ángeles a convencernos, pero no habría progreso en la fe de los hijos de Dios. Y es por eso que muchos padecen incluso persecuciones para demostrar el poder de Dios en ellos y para que lo ansiemos también nosotros y lleguemos a la conversión que es duradera, que no es regalada por señales y prodigios, sino que es con esfuerzo, esforzarse mucho en el espíritu, la frase muy repetida en estos capítulos de Alma, pero así sucede. Yo les quiero dar esta clase sabiendo que es verdad, que estos capítulos me han dado un testimonio mucho más profundo y sé que el Evangelio es verdadero y que estos ejemplos están ahí y fueron reales. Son personas, son misioneros que vivieron y estuvieron en nuestras tierras americanas y ruego que podamos creerlo y podamos ser instrumentos tal como ellos, sufriendo pacientemente nuestras aflicciones actuales para que después venga esa liberación y ese gozo eterno. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Última cosa, solamente les quiero dar a conocer, pedirles que puedan seguirnos en Enlace de Fe, en Instagram y en Facebook. Y también tenemos un canal, Enlace de Fe, en YouTube. Sería bueno que todos ustedes puedan suscribirse al canal. Estamos casi llegando a los 1000 en el canal. En Facebook ya tenemos 150.000 seguidores, entonces agradecemos porque nos siguen en varias plataformas y queremos que no se pierdan nada de esto para que puedan estar en todas. Así que eso es todo y que tengan un gran día de reposo. Adiós.